Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, desplegados en titulares, en Noticia Ecuador. El Consejo Nacional Electoral aún no llega al 100% del escrutinio del referendo popular. Aunque el no triunfa en las 8 preguntas, lo que constituye un grave revés para el gobierno, hay tensión sobre posibles cambios por los votos que faltan por contar y las impugnaciones. Nos preguntamos, ¿estadísticamente es posible revertir este resultado? Vamos a analizarlo. En Noticia Guatemala, la Corte Suprema de Justicia admitió el amparo interpuesto por el Movimiento de Liberación de los Pueblos y le da 48 horas al Tribunal Supremo Electoral para que explique por qué fue negada la inscripción del MLP a las presidenciales de junio próximo. La organización política opositora al gobierno denuncia que pretenden proscribirlo. Lo analizamos. En Noticia Perú. Boluarte es una traidora, se impuso una dictadura, solo una asamblea constituyente es el camino para el país. Lo dijo este martes el presidente derrocado, Pedro Castillo, a un medio de comunicación. Es su primera declaración desde que se encuentra en la cárcel. Lo analizamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, se reconfiguran las fuerzas políticas tras el contundente triunfo del Movimiento de la Revolución Ciudadana, que obtuvo la victoria en las principales provincias y ciudades de este país andino. Vamos a revisarlo. Los resultados de las elecciones seccionales evidencian una reconfiguración de las fuerzas políticas, donde el Movimiento de la Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, alcanzó más de 60 alcaldías y principales prefecturas del país, un amplio dominio y resultados históricos. Es una oportunidad para recuperar este país, para volver a darle dignidad a nuestra gente, a nuestro pueblo, y sin duda nosotros estamos pensando como demócratas que somos en la elección del 2025. La elección del 2025 en democracia nos permite reconducir los destinos de este país. Uno de los resultados que sacudió más la palestra política fue el triunfo en una de las provincias más conflictivas. Marcela Aguiñaga en la provincia del Guayas y Aquiles Álvarez en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia. Ambos se impusieron a los candidatos del Partido Social Cristiano, que mantuvieron el control en la región por más de 30 años. La llegada de personas jóvenes de la Revolución Ciudadana, tanto al gobierno de la provincia como de la ciudad, está diciéndole al Partido Social Cristiano que hay una demanda de tiempos nuevos, de nuevos perfiles y sobre todo de una propuesta diferente como es la que está planteando el Movimiento Revolución Ciudadana. La elección de nuevas figuras surgen como un castigo a los partidos políticos tradicionales, que no han dado solución a los problemas como la inseguridad y la corrupción. Que Ecuador se cansó de tanto abuso, de tanto robo, se cansó de que nos maltraten y de la inseguridad. A eso se debe el triunfo de la Revolución Ciudadana. Esas lágrimas de tanta gente se convirtieron en votos. Yo creo que más fue por las malas actuaciones y los malos contratos y el robo que ha hecho aquí en la ciudad, en estos 4 años de alcaldía de Cynthia Viteri. A este escenario se suma la negativa de los electores a la propuesta de referéndum planteado por el presidente Guillermo Lasso, una condición que limitará la continuidad de su gobierno. Probablemente lo que el gobierno intente hacer en este periodo es volver a acudir al Fondo Monetario Internacional para un nuevo tutelaje y monitoreo de la política económica, seguir con la política neoliberal de ajuste
y tratar de aferrarse con uñas y dientes al poder que este momento tiene, pero sin posibilidad alguna de ser un factor determinante dentro de la política nacional. Al prevalecer el no en las 8 preguntas consultadas, el presidente Lasso reconoció tardíamente los resultados e hizo un llamado a un acuerdo nacional. Los principales líderes de oposición han rechazado su propuesta. Henry Pillajo, Telesur, Ecuador. En tanto, vamos a revisar qué ha pasado con respecto al resultado de la consulta popular. Está llegando casi al 100% de actas procesadas y vamos a ver cuál es el resultado. Lo vemos a continuación. Con el 98% de los votos escrutados, el 51,4% de los ciudadanos dijo no a la enmienda constitucional sobre permitir extradiciones por crimen organizado. La segunda pregunta, que plantea crear un consejo fiscal que nombre a los fiscales en lugar del Consejo de la Judicatura, también fue rechazada por el 56,6% de los votantes. Los ecuatorianos tampoco están de acuerdo con reducir el número de asambleístas, que se planteaba en la tercera pregunta, por lo que se impuso el no, con el 52,8% de los votos. Respecto a exigir a movimientos políticos un número mínimo de afiliados, presentado en la cuarta pregunta, el 54,2% de los votantes, es decir, la mayoría, no estuvo de acuerdo. Tampoco se aprobó quitarle el poder al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de elegir a 77 autoridades de control para trasladarlo a la Asamblea Nacional. El 57,4% dijo no. 57,7% tampoco estuvo de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación para que no fuesen elegidos mediante votaciones, sino por la Asamblea Nacional. En una séptima pregunta, 55,2% de los votantes manifestaron no estar de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica en áreas protegidas. Finalmente, 52,8% votaron no a la creación de compensaciones por servicios ambientales. Allí van los resultados, lo ven ustedes acercándose al 100% y de hecho permanentemente pendientes de lo que diga, de lo que informe ya de balance definitivo el Consejo Electoral del Ecuador. De esto y más hablamos con nuestra compañera de labores, Elena Rodríguez, desde Quito. Elena, muy buenas noches. Y a esta hora, de hecho, comienzo preguntándote por la coyuntura, se esperaba una declaración del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué pasó? La declaración del presidente Guillermo Lasso se espera para las 20 horas. Tatiana, muy buenas noches y muy buenas noches para la audiencia de América Latina y el mundo. El presidente Guillermo Lasso, tras la derrota contundente que sufrió en las urnas el pasado domingo 5 de febrero, lejos de hablar sobre este gran acuerdo nacional al que había convocado ayer mediante cadena nacional, lo que ha hecho es anunciar que a las 20 horas dará a conocer los rostros de quienes le han fallado al Ecuador. Así dijo. Hoy a las 20 horas conocerán quienes se hacen de la vista gorda. Hoy conocerás los rostros de quienes le fallan a los ecuatorianos, con el hashtag La Verdadera Justicia. Muchos analistas, muchos expertos han calificado esto como una cortina de humo, como un distractor para tapar lo que está pasando alrededor de los resultados en las elecciones seccionales y en la consulta popular, porque recordemos que sufrió una derrota el presidente Guillermo Lasso tras los resultados que dieron un triunfo contundente a las 8 preguntas planteadas en la consulta popular. Y por supuesto, hay tensión política en Ecuador. Los principales líderes locales de oposición e incluso aquellos que dicen simpatizar con el oficialismo, como por ejemplo Fernando Villavicencio, reconocen que este revés, que el no en la consulta popular podría significar la temprana terminación del mandato de Guillermo Lasso. Un día después de que Lasso reconociera su derrota, los líderes, los representantes de los movimientos políticos apuestan por elecciones anticipadas. La idea de activar la muerte cruzada cobra fuerza en Ecuador. ¿Qué es la muerte cruzada para nuestra audiencia de América Latina y el mundo? Es un mecanismo contemplado en la Constitución de la República con el que el presidente puede disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones anticipadas. Debemos decir también que todos o casi todos, yo diría que todos los movimientos políticos y sociales se han expresado en contra de este llamado al diálogo, de este llamado al gran acuerdo nacional, como ha calificado el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
y han aprovechado para expresar la necesidad de llamar a elecciones anticipadas. Así lo hizo el expresidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, quien descalificó el gobierno de Guillermo Lasso y dijo que apostaban más bien por las elecciones anticipadas. Lo propio ha hecho Leonidas Issa, el dirigente histórico de la CONAIE, quien dijo específicamente, me voy a permitir leerles: señor Lasso, los resultados de la consulta popular ratifican que jamás el pueblo perdonará la incapacidad de gobernar, tampoco el haber llamado narcos a quienes pensamos diferente. Ahora que perdió, quiere escuchar, la CONAIE no será parte de ningún falso acuerdo nacional. Hoy también el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció posibles cambios en el gabinete ministerial. Han dicho que no están descartando aquello y que más bien cualquier tipo de renovación le vendría bien al gabinete del presidente Guillermo Lasso. Asimismo, minimizaron los resultados de la consulta popular y hubo un rumor tan fuerte en redes sociales, sobre todo, que sobre la renuncia, acerca de la renuncia del vicepresidente Alfredo Borrero, que fue la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, la que tuvo que salir a desmentir y decir que esto es un intento de desestabilización de fuerzas opositoras. Estamos pendientes. Exactamente en 10 minutos el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha dicho que hará este anuncio donde se conocerán los rostros de quienes les fallan a los ecuatorianos, ha dicho el primer mandatario. A ver qué es lo que dice, pendientes de ello. Gracias, Elena. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador. Nos acompaña desde Guayaquil. Nicanor, qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Nicanor, quiero centrar este análisis como lo planteábamos en titulares, lo que está pasando con el resultado de la consulta popular. Hasta este momento va el 98%, se acerca al 100% de acuerdo a la página oficial del Consejo Nacional Electoral y todas las preguntas, es decir, las respuestas del pueblo ecuatoriano tienden al no y realmente hay una amplia distancia entre el no y el sí. Sin embargo, hay preocupación por los votos nulos, por los votos en blanco, porque suman muchísimos. Ahorita vamos a revisar esa cifra. Así que en este contexto, primero conocer su opinión. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que el Ecuador ayer tomó una decisión, tanto en la elección de alcaldes y prefectos y las juntas parroquiales, sobre la nominación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y luego pues en el tema del referéndum. Es muy preocupante, la parte que a mí me preocupa, y debo ser directo y claro, es que como usted bien dice, aparece que el 98 y más % de las mesas ya han sido escrutadas. Pero al mismo tiempo, usted podrá ver ahí en la información del CNE que hay a nivel nacional 8.000 mesas que dice mesas con novedades, o sea, actas con novedades. El problema sería que se deseen abrir esas 8.000 urnas, que en el Ecuador sí es permitido, porque es un voto manual, se pueden abrir esas urnas para recontar los votos y hacer una nueva acta en cada una de las mesas. Eso sí sería un gravísimo problema que tendríamos que enfrentar los ecuatorianos, y en eso es un llamado a las fuerzas políticas para que estén vigilantes de esas mesas si es que se abren, porque tendrían que ser públicas e invitar a cada uno de los participantes, a los principales partidos políticos, para que pongan sus observadores, sus delegados en cada una de las mesas que se vayan a abrir, porque como usted bien lo decía, hay una gran cantidad de votos nulos, principalmente votos en blanco, que podrían podérselo a alguna de las tendencias. La que más me preocupa es la pregunta número 1, que habla sobre la extradición de los ecuatorianos, y porque ahí la diferencia es poca, es del 51.5 a 48.5, lo cual podría ser vulnerado si es que se hace una manipulación. En las demás preguntas es muy difícil que se haga cualquier manipulación cuando se haga el reconteo de votos. No obstante, la presidenta ha manifestado en un Twitter que se va a abrir es el 3% de las urnas, pero lo aparece en la página 8.000 a nivel nacional y es preocupante. Solo en la provincia del Guayas hay 2.800 actas con novedades
Y en la provincia del Guayas, precisamente, es una de las pocas provincias donde gana el sí, lo que podría ocasionar problemas, y debemos estar todos los ecuatorianos y el CNE muy expectantes de lo que está sucediendo, incluso el mismo gobierno nacional, porque sería tremendo para el país que se cambien unos resultados que prácticamente ya son definitivos. Nicanor, con respecto a las normas electorales del Ecuador, ¿hay una obligatoriedad por parte de la autoridad electoral en caso de que se abran estas 8.000 mesas, de que se haga de nuevo este reconteo de carácter manual, de convocar a todos los testigos de los partidos políticos participantes? Así es, están obligados a invitar y los partidos políticos normalmente tienen sus delegados. La única preocupación es que los partidos políticos han estado pensando principalmente en sus candidaturas de alcaldes y prefectos. Y los resultados de alcaldes y prefectos prácticamente están definidos en las principales ciudades del país. Ya han aceptado la derrota, incluso los contendientes que perdieron. Pero entonces en ese momento los partidos ya están celebrando y se olvidan de seguir controlando algo que ya no les presta mayor atención, porque los resultados eran amplios a favor del no principalmente, pero en la pregunta 1 sí es preocupante. Más que todo porque tenemos un antecedente pésimo que se dio el día domingo al final de las elecciones, que los medios de comunicación transmitieron una información de SEDATUS, que era una información estadística, en donde daba como resultado que el no ganaba en todas las preguntas con el 60, 65 y hasta el 70% a favor del sí y un 30 o 40% a favor del no. Entonces se creó una expectativa de que iba a ganar el no en todas las preguntas. Incluso el presidente de la República, basado en esa información, había convocado una rueda de prensa sin duda para celebrar su triunfo en la noche del domingo a las 9 aproximadamente, y la terminaron suspendiendo cuando entraron ya los datos reales que el CNE emitió y se notaba que ganaba ampliamente el sí en todas las preguntas. Entonces esa es la situación que vivimos, pues, y ojalá que no vayan a tratar de torcer la voluntad del pueblo, principalmente en la pregunta 1, que es la única que podría ser vulnerada. Nicanor, usted nos habla de SEDATUS, pero quiero presentarles un ejemplo extremadamente claro de cómo intentó manipularse este resultado y lo que tenían preparado pensando desde distintos sectores que además acompañaban al gobierno hasta último momento a través de las redes sociales, que se imponía el sí. Vamos a verlo a través de este tuit y la imagen que es tan diciente. Esta es la respuesta del analista político Hernán Reyes. La mentira y la desinformación junta en este asqueroso pasquín, se pregunta. ¿Es el Consejo de Comunicación? Estarán durmiendo como lo ha pasado haciendo en los últimos 6 años. Pero ¿por qué dice él esto? Bueno, Periodismo en Buceta cuenta. Los medios como actores políticos, Diario Súper del Universo dice que el sí ganó por goleada, pese a que fue el no el que ganó por goleada. Es un atentado a la fe pública y lo acompaña con esa fotografía que muestra cómo lo tenían entonces, pues lista la estrategia. Dice, Súper, el sí ganó por goleada cuando ha pasado todo lo contrario. Nicanor, tu opinión. Así es, lamentablemente esa fue una manipulación que tuvimos la noche del día domingo y como ya lo expresé, incluso desde la Presidencia de la República se preparaban para celebrar y tuvieron que suspender su transmisión que pensaban hacer. Y eso yo creo que tanto lo que dijo SEDATUS como también todo aquello que se hizo también con las candidaturas de prefecto del Guayas y de alcalde de Guayaquil. La compañía Market emitió un exit poll pasada las 5 de la tarde, autorizado por el CNE, un exit poll que daba como triunfadora a la señora alcaldesa actual Cynthia Viteri con el 10% de ventaja sobre el resultado. O sea, totalmente al revés, que casi con el 10% Aquiles Álvarez le gana a la alcaldesa Cynthia Viteri. Lo mismo en el caso de la prefectura, daban como reelecta a la señora González con un 8% de ventaja, cuando en la realidad a pocas horas supimos que quien ganaba era Marcela Aguiñaga con el 8% o 9% de diferencia con la señora González. Este tipo de cosas que se han hecho no pueden quedar así en el olvido y decir pasaron las elecciones, fueron unos errores,
Porque está bien que el error sea de un 2-3%, en un exit poll es posible que se dé, pero del 10% al revés significa que se equivocó con el 20%. Eso es tremendo, es una burla que no debe quedar ahí y el CNE debe sancionar y deben demandar a estas empresas por afectar a la fe pública y además pueden causar incluso graves problemas en la sociedad por información como esta, que no son erradas, son de mala fe. Es información falsa, los llamados fake news, a través de esos ejemplos queda muy claro. Ahora, Nicanor, volviendo a los votos en blanco y votos nulos en el marco de la consulta popular. En total, con el 98%, según la información del CNE, en total, con las 8 preguntas, hay 12.090.000 votos en blanco. Y con respecto a votos nulos, 5.900.000, casi 6 millones de votos. ¿Cómo se entiende este resultado, que eres experto en este asunto? Ya, lo que pasa es que ahí cuando se habla de 8 millones es en todas las preguntas. Sí. Cada pregunta tiene un promedio de 1 millón de votos en blanco, pero imaginémonos nosotros solamente si usted ve en la pregunta 1, la diferencia es de menos de 200.000 votos entre el sí y el no. Y si usted tiene 1 millón de votos en blancos, se pueden manipular esos votos a favor de cualquiera de las dos voluntades, si se lo quieren poner a favor del sí, y puede con eso vencer el no. Hay suficiente voto en blanco. Fíjate, Nicanor, para hacer que trampa. votos en blanco tiene la pregunta número 1, 1.385.000 votos en blanco, y votos nulos, 7.231. Sí, los votos nulos ya no pueden ser manipulados, pero los votos en blanco sí podrían ser manipulados si al abrir abrir 8.000 mesas a nivel del país, pues hay suficiente material para hacer trampa, y ojalá que esto no suceda, y vale la pena que lo advirtamos para que de esta manera se llame la atención tanto a las organizaciones políticas, a los candidatos, a la ciudadanía en general, al Consejo Nacional Electoral y al Gobierno Nacional, que son los que tienen que velar por la tranquilidad del país y por la honestidad ante la fe pública. Nicanor, dice el gobierno a través de algunos de sus voceros que no hay tal tipo de desastre después de este resultado, ni de momentos difíciles para el gobierno teniendo en cuenta este resultado, tanto de la consulta popular, que fue promovida directamente por el presidente Guillermo Lasso, como por el resultado de las elecciones seccionales. Pero dicen esto, ¿y a quién tratan de tapar la realidad si lo que es evidente es que sí hay un verdadero desastre para el propio gobierno del presidente Lasso? Bueno, el desastre que vive el Ecuador, lamentablemente, con el gobierno que tenemos, se lo nota en las calles, se lo nota en la salud, se lo nota en la educación, se lo nota en el bienestar, en el trabajo, en la felicidad de las personas. No tenemos en el Ecuador momentos buenos como los teníamos hace algún tiempo. Y miren, lo que ha sucedido en el Ecuador es que cada uno de nosotros en las diferentes ciudades hemos visto en un lema que la Revolución Ciudadana lo utilizó y que caló, parece muy bien, porque simplemente nos hizo ver la realidad con la frase de tú sabes que estábamos mejor. Y en la ciudad de Guayaquil, nosotros hace 4 años atrás, cuando no estaba la señora Cintia Viteri, vivíamos mejor, teníamos una alcaldía que habían sido reelectas durante 26 años, el exalcalde Febres Cordero y Jaime Nebot, con el 60% promedio de aprobación de la ciudadanía. Pero con el desastre que hemos vivido los 4 años, la ciudad tomó su decisión y fue por quien también había demostrado desde el gobierno que habíamos estado mejor, que era el caso de la Revolución Ciudadana encabezado por el expresidente Rafael Correa. Y eso pues es lo que ha hecho que en el Guayaquil se cambie totalmente la historia, haciendo que gane un joven político que está unido a la Revolución Ciudadana, y pues la prefecta del Guayas también, la abogada Marcela Aguinaga. Sí, por último, aquí pedirte tu opinión con respecto a eso, porque lo más diciente en términos de el desgaste de los partidos políticos tradicionales se vive en Guayas y en Guayaquil, que es su capital, una de las ciudades y además regiones más importantes del Ecuador. 30 años de la socialdemocracia y ahora gana la Revolución Ciudadana en la prefectura y en la alcaldía de la segunda ciudad más importante del país. Sí, fue una respuesta que dimos los guayaquileños y los guayacenses ante la pésima administración que estábamos teniendo en la prefectura del Guayas y en la alcaldía de Guayaquil. Y tanto así que un joven
político que por primera vez incursiona en las candidaturas, obviamente apoyado por la fuerza política más importante que tiene el Ecuador en los últimos 15 años, aunque ha desaparecido por momentos por el nombre, pero no en el sentimiento y en la voluntad de los ecuatorianos, pues hoy se ubica esa Revolución Ciudadana como la primera fuerza, no se ubica ahora, sino se reubica como la primera fuerza política, pero muy distante de la segunda fuerza que aparezca cuando ya tengamos los datos estadísticos de la cantidad de votos que obtuvo cada uno de los partidos políticos. Va a estar muy deslotada el respaldo que tiene la Revolución Ciudadana frente al siguiente partido, que sería el segundo que aparezca, que todavía no lo podemos visualizar. Pero solamente pensemos que la Revolución Ciudadana ha ganado en las prefecturas de Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay, y entre las 4 provincias está aproximadamente el 70% del electorado del país. Pues con esa reflexión lo despido, muy interesante como siempre. Nicanor, gracias por acompañarnos y por supuesto que quedamos pendientes de este resultado al 100% de la consulta popular, que es lo que falta. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Guatemala, la Corte Suprema de Justicia admitió el amparo interpuesto por el Movimiento de Liberación de los Pueblos. Le da 48 horas al Tribunal Supremo Electoral para que explique por qué fue negada la inscripción del MLP a las elecciones presidenciales de junio próximo. La organización política opositora al gobierno denuncia que pretenden proscribirla. Lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Guatemala, este martes la Corte Suprema de Justicia admitió una acción judicial interpuesta por el Movimiento de Liberación de los Pueblos, tras haber sido negada su candidatura presidencial por parte del Tribunal Supremo Electoral. Paradójicamente, la autoridad comicial permitió la inscripción de la hija de un golpista y violador de derechos humanos. Vamos a verlo. Un amparo fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia porque el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala rechaza la inscripción del binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, según el equipo jurídico. Y ese es el camino que debemos seguir, porque es legal lo que estamos haciendo, y es legítimo, y es por la vía democrática, ¿verdad? Y por los mecanismos que la ley estipula que sean electos, cumpliendo todos los requisitos. El registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral negó la solicitud de inscripción del binomio presidencial del MLP. Señala que Jordan Rodas, vicepresidenciable, carece de un documento de solvencia administrativa. Es descarada la situación que está ocurriendo porque, como ya se ha sabido, Jordan Rodas ya posee un finiquito, él ya tiene su finiquito, está vigente, las personas pueden comprobar esto en internet, por lo tanto realmente no debería haber ningún impedimento. Jordan Rodas ha respondido que el Tribunal Supremo Electoral está solapando un fraude electoral para dejar vía libre a la mafia criminal, según expresó en las redes sociales. Que ha permitido que se inscriban personas que tienen cuestionamientos de carácter constitucional, narcotraficantes confesos, gente que ha hecho campaña anticipada y no pasa nada. Pero sorpresa, el pacto de corruptos quiere seguir gobernando. Y por eso es que ponen un hasta aquí al binomio MLP de Telma Cabrera y Jordan Rodas, porque saben que somos una opción real de cambio. En cambio, el registro de ciudadanos
inscribió sin obstáculo al binomio presidencial de la coalición Valor Unionista, encabezada por Suri Maite Ríos Sosa, hija del golpista José Efraín Ríos Montt, en los años 1982 a 1983. La Constitución de la República es clara y dice que ni un hijo de alguien que ha dado un golpe de Estado puede ser candidato a la presidencia. El Movimiento para la Liberación de los Pueblos, encabezada por Telma Cabrera Pérez, arrasó en varios departamentos del país y quedó en cuarto lugar en la primera vuelta de las elecciones generales del año 2019, a pesar de haber denunciado múltiples sabotajes a su campaña. Santiago Botón, Telesur, Ciudad de Guatemala. Teníamos las informaciones y allí la respuesta de la Corte Suprema de Justicia. Miren ustedes en pantalla de Telesur. La Corte Suprema de Justicia admite para su trámite el amparo puesto por MLP, el Movimiento de Liberación de los Pueblos. Dan 48 horas para que el Tribunal Supremo Electoral envíe un informe circunstanciado ante la negativa de la inscripción del binomio del MLP. Golpe electoral es esta etiqueta que acompaña Jordán Rodríguez. Allí la respuesta de la Corte Suprema de Justicia. De esto va el análisis. Para ello nos acompaña Tomás Krellman, miembro de CODECA y el Movimiento de Liberación de los Pueblos. Nos acompaña desde Antigua, en Guatemala. Tomás, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por el espacio y un saludo para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. ¿Cómo reciben ustedes este anuncio que hace justamente hoy martes la Corte Suprema de Justicia, que conmina al Tribunal Supremo Electoral, es decir, dos altas cortes que tendrán que vérselas? El Tribunal Supremo Electoral en este caso tiene 48 horas para explicarle a la máxima autoridad judicial del país por qué negó la inscripción de esta fórmula, de este binomio a las presidenciales. Sí, gracias, Tatiana. Para explicar un poco la situación jurídica que pesa en este momento sobre MLP y específicamente el binomio, con el rechazo a la inscripción del vicepresidenciable, el licenciado Jordán Rodas, la admisión por la Corte Suprema de Justicia del amparo no quiere decir que necesariamente vayan a otorgarlo en favor de la inscripción de este mismo binomio. Ellos admiten el amparo y solicitan un informe circunstanciado del registro de ciudadanos para que ellos expliquen nuevamente cuál fue el argumento para rechazar la inscripción del licenciado Jordán Rodas. Nosotros creemos, tanto como miembros de CODECA y como la población en general, que está empezando a simpatizar más con este movimiento que tiene 30 años, que inició campesino, pero que hoy tiene la simpatía de las clases también urbanas, mestizas, que todos sufrimos las mismas condiciones en este país, que ya todas las instituciones del Estado se han logrado filtrar o se han logrado cooptar, como se dice en nuestro país, por esta misma liga, esta misma estructura. Sin ir tan lejos, la Corte Suprema de Justicia se encuentra en un periodo extemporáneo en el que siguen siendo los mismos magistrados quienes debieron haber dejado el cargo al haber cumplido su periodo. Entonces, la verdad es que yo creo que la esperanza o la fe que se pueda tener en las altas cortes realmente de parte de la población es bastante baja. A decir verdad, yo creo que la presión que se está empezando a ejercer por parte de los diferentes movimientos sociales y especialmente de CODECA y de la comunidad internacional, como lo es con la cobertura de medios como Telesur y otros medios en otras partes del mundo, creo que pueden llegar a tener por lo menos a elevar el precio que tiene que pagar este grupo, digámoslo como es, ¿verdad?, de políticos corruptos que han hecho del Estado de Guatemala un botín del cual ellos viven muy bien, pero dejan a las mayorías excluidas. En este caso, en Guatemala, las mayorías campesinas indígenas. Tomás, ¿y por qué este nivel de desconfianza con la máxima autoridad judicial del país, con la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es la historia? Sí, la situación pues se viene cocinando en los últimos gobiernos y hemos visto cómo después de la salida de la Comisión Internacional contra la Corrupción, realmente se consolida un grupo de personas que se les llama, ¿verdad?, el grupo o la estructura que controla el gobierno, la clase política, que en realidad ellos lo que están haciendo son los guardianes de que el sistema permanezca tal y como se ha mantenido durante 530 años y que es en beneficio de realmente minúsculas o pocas familias, ¿verdad?, que controlan los grandes monopolios y oligopolios de Guatemala. Es decir, ellos hacen el trabajo sucio sin importar las repercusiones que tengan. Se ha llegado a este uso del control de las altas cortes. Existe una historia en Guatemala después del proceso democrático en el año 86 que iniciamos a tener elecciones en la que había un pequeño penduleo
de acuerdo pues al análisis que dice, que me comparte mi papá, Matthew Krillman, él dice, había un penduleo entre gobiernos de centro izquierda y gobiernos conservadores empresariales, los que introdujeron la privatización, por ejemplo, de las telecomunicaciones, la introducción de las minas, y también de los monocultivos que han hecho tanto daño a nuestro territorio. Pues eso, a partir de la llegada de Otto Pérez Molina y el destape de corrupción, recordemos de que fue un presidente quien tuvo que renunciar y fue juzgado por actos de corrupción, ese penduleo que oxigenaba nuestra democracia se perdió por completo. Es decir, ya solo tenemos el mismo tipo de políticos gobernándonos, y lo que están haciendo es un botín del Estado. Los mismos magistrados, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia se incrementó su sueldo en el último año y tienen privilegios para viajar en primera clase. Entonces tendrá que ser la presión social la que logre hacer valer la voluntad del pueblo. Tomás, ¿y por qué no hay una nueva elección de los magistrados de la Corte Suprema? Lo que sucede es que en realidad es una situación bastante compleja y creo que tendría que ser un experto legal quien diera la opinión, pero básicamente lo que se descubrió el año pasado por algunos, llamémosles, estandartes de la lucha contra la corrupción, es que había un sistema de cooptación de las comisiones de postulación de nuestros magistrados. Nuestros magistrados a las altas cortes no son electos como en otros países por el voto popular, se crean comisiones de personas, llamémosles notables, ¿verdad?, que deben de ser abogados quienes califiquen quiénes van a ser los abogados de acuerdo a su experiencia, su trayectoria, su carrera, que integren estas altas cortes. Pues resulta que hay un personaje que ha sido nefasto para el país, a quien se le encontró listados donde él tenía los nombres de algunos de los abogados que podrían llegar a formar parte de estas altas cortes. Entonces, a partir de ahí se ha venido entorpeciendo, obstaculizando el proceso de elección a los nuevos magistrados, y en este momento el presidente de la República tiene personas afines en todos los organismos del Estado. Sí, esto es decir que no hay no existe ninguna voluntad política, ninguna voluntad institucional para hacer un cambio en este momento con respecto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que usted nos está diciendo. Y en todo este sentido, entonces, ¿cuánto tiempo esperarán para que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia para saber si hay una decisión a favor del binomio del Movimiento de Liberación de los Pueblos? ¿Cuánto tiempo esperarán? Así es, el plazo es después del informe circunstanciado, tendrá que entrar a conocer ya el amparo. No manejo en este momento el plazo, pero los plazos en materia electoral deben de ser ágiles, tal como lo dijo el licenciado Jordán Rodas. Pero yo lo que quiero más que eso es enviar un mensaje de motivación de que hoy por hoy está al descubierto a los ojos de la comunidad internacional y del mismo pueblo de Guatemala, de que acá lo que se está cocinando o lo que quieren llegar a fraguar es un fraude electoral. ¿A qué me refiero? La clase política de Guatemala le dijo a Codeca hace algunos años que si querían llegar a hacer la transformación que ellos buscaban, que tenían que llegar al poder y participar en elecciones. Hoy se los están impidiendo porque reconocen la fuerza social y política que es Codeca y su instrumento político, el MLP, y que han sido las clases campesinas e indígenas que tienen la visión para refundar este Estado y buscar un Estado que, ojo, resuelva los problemas que tenemos, incluso personas como yo que me identifico como mestizo y que he sido abrigado y he sido recibido dentro de Codeca como un compañero más, y creo yo que es el momento en el que las clases también jóvenes, mujeres, mestizos y clases urbanas reconozcamos que es la democracia la que están realmente tratando de violentar en nuestro país. Por último, Tomás, y llama la atención que sí ha sido aceptada la inscripción de la hija del dictador Efraín Ríos Montt, quien él falleció en medio de un proceso por una gran cantidad de denuncias con todas las pruebas de violación de derechos humanos, por ejemplo, el exterminio de una comunidad originaria de Guatemala. ¿Cómo lo ha visto la ciudadanía en general? Y además, si es una acción constitucional, ¿es permitido que esto suceda teniendo en cuenta que es obvio, no es ella quien cometió esas atrocidades, pero es la hija de él? Así es, ese artículo que le prohíbe a ella participar fue un artículo dedicado directamente a su padre, y pues la Constitución le prohíbe a ella de participar. Cada quien tendrá que hacer su juicio si un hijo debería de pagar por los crímenes que haya hecho su padre o su madre o algún pariente. Sin embargo, más que su prohibición de que se le deje participar o no se le permita participar, queda claro que es ella la continuidad del gobierno que tenemos hoy en Guatemala, simplemente viendo la participación de personajes como Enrique Degenhardt,
Sandra Jovel, Álvaro Arzú, quienes han participado en los últimos 2 o 3 gobiernos y que han tenido un papel nefasto para nuestro país. Entonces, yo creo que cada quien llegará a hacer su conclusión si ella debería o no participar. La Constitución se lo prohíbe, pero en este momento se han perdido hasta las formas, Tatiana. Entonces, yo creo que aunque parezca algo triste o desmotivante, lo que Codeca y su instrumento político está buscando es una lucha por la vida, para Guatemala, y lo que ellos nos están tratando de imponer y forzar sobre nuestras espaldas realmente es la muerte, la exclusión, y obligar a nuestros conciudadanos a que su única oportunidad sea viajar ilegal, poniendo su vida en riesgo a los Estados Unidos, donde muchos pierden la vida. Muchísimas gracias, Tomás, gracias por estas reflexiones y por ayudarnos a comprender lo que esto significa. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, Boluarte es una traidora, se impuso una dictadura, solo una asamblea constituyente es el camino para el país. Esto se lo dijo el presidente derrocado Pedro Castillo a un medio de comunicación. Es su primera declaración desde que se encuentra en la cárcel. Lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Perú, el expresidente Pedro Castillo habló por primera vez desde su sitio de reclusión, el penal de Barbadillo. En una entrevista para un medio de comunicación denunció que el ejecutivo de Dina Boluarte es una dictadura que masacra al pueblo, que detrás del golpe está la pugna por el litio y que la única salida a la crisis es una Asamblea Nacional Constituyente. El expresidente peruano Pedro Castillo ofreció una entrevista desde el penal de Barbadillo al diario El Salto, donde expresó su punto de vista acerca de su gobierno y del golpe de Estado en su contra, perpetrado el pasado 7 de diciembre de 2022 por el Congreso de la Nación. El exmandatario aseguró que en Perú no existen garantías jurídicas, políticas ni civiles, y recordó la persecución de la que fue víctima mientras estaba en campaña electoral. Asimismo, contó que le ha sido vulnerado el derecho a comunicarse con su esposa e hijos, que se encuentran en México. Dijo no saber cómo están. Castillo relató cómo fue su arresto y subrayó que se le violaron potestades que le confería su condición de presidente desde el primer momento en que fue abordado por las autoridades. A juicio de Castillo, el origen del golpe de Estado es el litio, ya que este recurso es deseado por el imperialismo y él como mandatario deseó distribuirlo equitativamente a la población, partiendo desde el cobro a los grandes aduaneros, petroleros y marítimos. En referencia a Dina Boluarte, aseveró que ella tiene relaciones profundas con el fujimorismo, y ese fue el punto de inicio del plan, que culminó con su destitución y arresto. Pedro Castillo recordó la necesidad de cambiar la Constitución de 1993 como un sentir del pueblo para que el país salga definitivamente de las secuelas que dejó la dictadura de Alberto Fujimori. Entramos con el análisis vía telefónica. Saludamos a Indira Rodríguez, es abogada, es miembro del equipo legal de defensa del presidente Pedro Castillo, nos acompaña desde Lima, en Perú. Reiteramos vía telefónica. Abogada, buenas noches. Buenas noches a todos y todas quienes nos están escuchando en Telesur. Realmente para nosotros es un honor estar en esta oportunidad conversando con ustedes, dando pues información de primera mano del equipo legal de defensa del presidente Castillo. Abogada, muchísimas gracias. Esta primera declaración a un medio de comunicación desde la cárcel del presidente Pedro Castillo, presidente derrocado, plantea una serie de hechos para tratar de entender la complejidad que está viviendo el país. Una, por ejemplo, lo que él considera y califica es Dina Boluarte, quien ella llega además
con él como su aliada a la vicepresidencia del país hace un poco más de un año. ¿Cuál es su análisis desde esta perspectiva con respecto a lo que él dice en este punto central y es quien en este momento asume el Ejecutivo del país? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Nosotros desde el equipo legal estamos procurando también ser bastante cautos con la información que vamos a plantear, ya que el día de hoy pues hemos recibido, ¿no? Un amedrentamiento de parte del INPE al procesarlo a él por estas declaraciones que ha dado, lo cual es completamente arbitrario porque es su derecho a la libre expresión y evidentemente vamos a poder defenderlo por este lado, pero por otro lado es verdad, o sea, la presencia, ¿no? Esta entrevista realmente plantea varios puntos que no se conocían, ¿no? Como por ejemplo, claro, que la señora Dina Boluarte en general, ¿no? Tanto a nivel interno como a nivel externo, es una persona con una personalidad bastante por decirlo menos calculadora, como bien se señala, también pues ahora está siendo la mayor genocida de nuestro país, ¿no? Lo cual hasta el día de hoy, y aprovecho a denunciar que tiene más de 60 hermanos muertos, compatriotas que han sido asesinados por parte de las Fuerzas Armadas y la policía, asimismo también los heridos, ¿no? Cientos de heridos, cientos de detenidos, detenciones arbitrarias y todo lo que está ocurriendo en esta dictadura y en este terrorismo de Estado. Realmente de manera a nivel general, los dirigentes, las personas de a pie que están denunciando toda la violación a los derechos humanos que está ocurriendo en este país, realmente pues son valientes porque hay mucha persecución política en nuestro país y hasta nosotros mismos como abogados y abogadas estamos recibiendo amedrentamiento, acoso y persecución de parte de la prensa y de la misma policía. Abogada, con respecto a todas estas muertes, la mayoría de ellas, porque se ha podido comprobar, además los videos son muy evidentes, cometidas por la fuerza pública, la mayoría de ellas en manos de la policía. ¿Hay un caso que ya esté avanzando, un caso que se esté armando para denunciar al Estado peruano? Sí, informo a nivel internacional que desde los equipos legales autoconvocados que en realidad se han formado acá en el país, tanto en todas las regiones del país para poder atender detenciones arbitrarias, poder atender también la defensa de los familiares, de los asesinados, de los detenidos, de los heridos, poco a poco nos hemos ido uniendo, es decir que aprovecho también a saludar, ¿no? Esta autoconvocatoria que no responde a ningún partido político, sino responde a la conciencia de abogados y abogadas que realmente se están poniendo en primera línea para poder luchar por la defensa de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Sobre lo planteado y la pregunta ya específica, se está trabajando, ¿no? Yo tengo conocimiento que varios colegios de abogados de la Macrosur, es decir, de las regiones del sur del Perú, están tomando los casos de los familiares asesinados y de hecho ya también junto a la Red Nacional de Derechos Humanos, liderada por el doctor Asdrúbal González, ¿no? Se ha presentado a nivel general todos nosotros como denuncias internacionales al Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. ¿Cuáles es son? Necesario poder estructurar eso. Por supuesto, abogada, ¿cuáles son los delitos en los que ha incurrido? Y además esto es una pregunta en el marco del derecho internacional, la fuerza pública, que es la representante del Estado. ¿Cuáles son esos delitos? Sí, hay varios delitos que se han planteado, como por ejemplo lesa humanidad, también genocidio, por otro lado desde los asesinatos el derecho a la vida, planteado también por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en realidad ya el Estado peruano sí ha respondido ante estas graves violaciones en dictaduras anteriores, como lo que ha sucedido en la dictadura de Fujimori, ¿no? Entonces, la larga lista de delitos viene desde los asesinatos, los heridos, las detenciones arbitrarias, todo lo que es también incluso hasta tortura, ¿no? Por nuestra parte, desde el Comité de Libertad del presidente Pedro Castillo, lo que hemos presentado es sobre todo que lo están deteniendo a él con una pena, o sea, evidentemente con la prisión preventiva de 18 meses, le han quitado la libertad, ¿no? De manera arbitraria, ilegal, y claramente pues no responde a un uso del derecho de manera justa, ¿no? Acá en el país la Fiscalía está coludida con la derecha peruana y también con la misma policía, que en realidad están violando derechos humanos, y el presidente Castillo el día de hoy
se tiene que decir las cosas como son, es un preso político, porque no ha cometido el delito de rebelión. Él nunca tocó un arma, y este delito de rebelión se configura tocando un arma, planteándose un alzamiento en armas, lo cual no ha sucedido, y eso que se quede por favor zanjado en este espacio. Muchas gracias. Abogada, por último, con respecto a el futuro inmediato, plantearlo de esta manera, del expresidente Pedro Castillo. Si a nivel interno vemos como la Fiscalía y el sistema judicial está prácticamente tomado por el fujimorismo, ¿cuál es entonces el escenario para que él recobre su libertad? Se cumplen ya 2 meses de un estallido social que no se detiene, ya hemos visto y a través de la pantalla de Telesur lo contamos día a día, los muertos, los heridos, los detenidos, mujeres que han sido brutalmente golpeadas, se denuncian violaciones, desaparición forzada, etcétera, etcétera. Y esto parece que no termina. No, nosotros les agradecemos desde el equipo legal y en general todo nuestro país, a todo Telesur, porque son de los medios valientes desde el inicio que cubrieron todos los asesinatos y los heridos y después las detenciones arbitrarias y lo que ocurrió con el presidente Castillo. Absolutamente todo tiene que verse desde una misma perspectiva, que es que estamos viviendo una dictadura y estamos viviendo un terrorismo de Estado, y les agradecemos profundamente porque dentro de nuestro país la misma prensa miente, la prensa difama, la prensa terruquea, le dice a todos y se le denomina como terroristas, lo cual es completamente una mentira, es ilegal y se difama utilizando racismo, clasismo y eso lo vemos, ¿no? a nivel nacional. Entonces les agradecemos a ustedes, un medio internacional, que pueden dar eco de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, y sí, la instancia que debemos lograr es una instancia internacional, porque realmente pues a nivel nacional no tenemos las garantías. Absolutamente ninguna familia que el día de hoy sea víctima de esta dictadura tiene garantías y también nunca va a tener un debido proceso. Es necesario poder pedir la renuncia nuevamente de pues quien ahorita está tomando la cabeza de este gobierno de facto, no una dictadura, y poder pedir solidaridad internacional a todos los peruanos que viven en el extranjero, pero además de eso a las naciones hermanas que pues ven el sufrimiento tan grande que está ocurriendo en nuestro país, y nuestro equipo legal se encuentra pues comprometido no solamente con el caso del presidente Pedro Castillo, sino también con todos y cada uno de los casos. En realidad el día de hoy tienen familias que han perdido a un ser querido, asesinado, tienen detenidos y además heridos. Entonces les agradecemos profundamente a Telesur, es una gran oportunidad, lo digo desde el equipo legal del presidente Castillo, les agradecemos profundamente por todo lo que están haciendo en la visibilidad de estos delitos que está cometiendo este gobierno. Ese es nuestro deber, abogada, y lo seguiremos haciendo a 2 meses de este estallido social que no se detiene, a través además de nuestro equipo periodístico en el lugar de la noticia. A usted muchas gracias, abogada. Buenas noches. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Nos encontramos mañana. Sigan con nosotros.